de futuros de Londres mostraron este martes una caída de 1,96% para el crudo Brent, que se entregará en octubre en medio de una contracción de la demanda que lo llevó a $80,69, mientras que el crudo del Mar del Norte de referencia europeo bajó $1,61 desde la última bolsa intercontinental. Pero entre tanto, en Nueva York, el precio del BTI para entrega el mismo día cayó 2,11% y cerró en $76,80. Para hablar de esto y más, tenemos en línea a Andrés Rojas Jiménez, periodista especializado en economía y petróleo. Muy buenos días, Andrés. Buenos días, ¿cómo estás, Marlene? Un saludo para tus oyentes y para el equipo de producción. Quisiera justamente que le expliques a los oyentes de Shirley Radio de qué manera esto puede afectar lo que es la economía y el petróleo venezolano, cómo se mueve internacionalmente, si estos mercados van a la baja. Mira, en este momento, producto de los temores que hay nuevamente con respecto al comportamiento de la economía de los Estados Unidos, que es el principal, Estados Unidos es el principal productor de petróleo del mundo en este momento, pero también es el principal consumidor, y eso está teniendo también impacto en Europa y en los mercados asiáticos, principalmente en Asia, que también son los grandes consumidores. Si hay una caída en la demanda producto de una menor actividad económica, obviamente por ley de economía cae la demanda de petróleo, y eso tiene una incidencia en los precios, que es lo que estamos viendo desde la semana pasada. Tú lo comentabas, y sobre todo en lo que tiene que ver con los petróleos, que son marcadores internacionales. Viendo eso desde el lado venezolano, y en eso hay que tomar en cuenta también todo el problema que afecta al caso del petróleo venezolano debido a las sanciones. Uno de los primeros impactos, y no, en el caso venezolano todavía no lo estamos viendo, sí se está viendo, pero como no tenemos registro sobre cuál es el comportamiento del petróleo venezolano, el registro más reciente que tenemos lo vimos en el informe de la OPEP desde el pasado lunes, donde te refleja cuál fue el comportamiento del precio. De hecho, nosotros en Petrolía hoy tenemos una nota al respecto, donde hubo un retroceso en la cotización, pero un retroceso pequeño. Si esto sigue manteniéndose en esta tendencia, como tú lo señalabas, seguramente el mes que viene, cuando veamos el registro del petróleo venezolano, porque el Ministerio del Petróleo se lo reporta a la OPEP, vamos a ver una caída significativa. En el caso venezolano, además, tiene una incidencia mayor, porque se traduce en menos ingresos, por el tipo de petróleo que nosotros tenemos, porque los petróleos que tú comentabas son líquidos, mientras que el petróleo venezolano, que el de referencia internacional es el que llaman Merey, por su consistencia son más pesados. Usualmente, antes de las sanciones, el petróleo venezolano, por esas características, se cotizaba $10 por debajo de la referencia de esos crudos que tú comentas al inicio, en tu introducción. Con el efecto de las sanciones, esa diferencia por toda la prima de riesgo llegó a ser de $20 por debajo. Gracias a la flexibilización de las sanciones, ese diferencial se redujo a 13, pero en lo que veíamos, por ejemplo, en el informe de la OPEP, ya ese diferencial nuevamente se tiende a ampliar, estamos hablando de $16, y si se sigue agudizando este problema de la economía mundial, pues a lo mejor vamos a ver una diferencia significativa. Eso tiene su efecto, por ejemplo, en los ingresos que percibe PDVSA, en la forma como diariamente parte de esos ingresos son utilizados para hacer la intervención cambiaria, que es lo que nos ha permitido una relativa estabilidad del tipo de cambio del bolívar frente al dólar, que llevamos varios meses en este nivel de 36 y tanto bolívares por dólar, y por supuesto en los ingresos que al final PDVSA le entregue por concepto de regalías, de pagos tributarios al fisco venezolano. Andrés, ¿crees que se pueda cumplir esa previsión de la Agencia Internacional de Energía, que asegura que para 2024-2025 la demanda mundial de petróleo debería crecer al menos 1 millón de barriles por día con este panorama? Mira,
Sí, mira, fíjate que, bueno, hay distintos pronósticos, está ese, fíjate que uno de los puntos importantes que está teniendo ahorita el comportamiento del mercado petrolero es que todas las perspectivas que había, sobre todo cuando los precios del petróleo en la época del COVID cayeron a niveles mínimos, incluso valores negativos. En el caso del petróleo venezolano vimos precios de 7, 6 dólares por barril, incluso menos. Es que todo parecía augurar que el mundo, debido al cambio climático, iba de una manera muy acelerada a las energías renovables. Todavía las energías renovables son costosas en los países que han eliminado el subsidio a las energías renovables. Los costos de una facturación eléctrica que te venga por energías renovables termina siendo mucho más elevado que fuentes hidroeléctricas o térmicas, como es el caso que nosotros tenemos en Venezuela, pero en otros países del mundo, porque en Venezuela obviamente las tarifas eléctricas están subsidiadas. Entonces, en este momento hay una demanda importante, el petróleo sigue siendo muy fuerte. Sí, estas previsiones que usualmente se hacen de cara a comportamientos de la demanda petrolera, a veces se tienen equivocaciones porque sobre el petróleo pesa mucho todo lo que tiene que ver con los factores geopolíticos y estos signos. Fíjate, a principios de año todo parecía que la economía americana se estaba estabilizando y nada hacía suponer que tuviéramos esta desaceleración que se está viendo. Pues eso está cambiando y eso está obligando a todos estos organismos a cambiar las previsiones. Y de hecho, las previsiones, por ejemplo, de la agencia son de la OPEP suelen ser un poco más optimistas. Obviamente, las de la OPEP parten de los países productores, como en el caso de Arabia Saudita, Irán, Irak, Venezuela. Entonces, en ese sentido, te diría que un poco hay temores. En este momento, por lo menos las consultas que nosotros hemos hecho, hay temores sobre todo porque, bueno, en Estados Unidos se está intentando evitar que haya signos de desaceleración y se están tomando unas medidas. Si eso ocurre, ya ni sencillamente a lo mejor va a ser como un episodio más de la volatilidad que ha tenido a lo largo de toda su vida el petróleo, pero sobre todo desde los años 70 para acá. Muchísimas gracias, Andrés Rojas, quien es periodista especializado en economía. Y bueno, sumamos a su comentario lo que él decía, esas perspectivas en el caso de la OPEP, asegura que en 2030 se puede alcanzar ese punto máximo de demanda justamente por lo que él comentaba de las energías renovables. Nosotros vamos a hacer una pausa musical, ya venimos con más de Shirley Radio.